Hola, el día de hoy les estaré hablando acerca de la ingeniería genética en células animales. Algunos de los tópicos a tratar serán las técnicas, aplicaciones, regulaciones y casos de éxito. Comenzamos. Dentro del contenido de lo que abarcaremos en esta presentación será la introducción, principales avances de la ingeniería genética en células animales, regulación sobre el uso de células y animales en ingeniería genética, técnicas más utilizadas en ingeniería genética animal, casos representativos de éxito y finalmente una breve conclusión. Para iniciar es que la ingeniería genética ha revolucionado la biotecnología moderna al permitir la manipulación directa de material genético en organismos vivos. En este caso, ¿a qué nos referimos? Pues siendo más específicos, es de las células animales. Esta disciplina ha abierto nuevas fronteras, en este caso tanto para campos, ya sea la medicina, la agricultura, farmacología, conservación de especies, mediante técnicas precisas, como puede ser en este caso el CRISPR-Cas, la transferencia nuclear o microinyección pronuclear, donde los científicos pueden modificar genes individuales y corregir mutaciones, en este caso ya sean individuales o a grandes escalas, de modo que se permitan introducir características deseadas o incluso recrear funciones genéticas extintas. Los avances logrados en los animales no solo han permitido el desarrollo de modelos de estudio para enfermedades humanas, sino que también han hecho posible la producción de organismos más resistentes, así como alimentos eficientes y terapias innovadoras. Sin embargo, estos logros no están exentos de controversias, particularmente dentro del terreno ético, ambiental y legal. De ahí la importancia de comprender que no solo las técnicas abarcan todo esto, sino que los casos de éxito y asimismo las regulaciones internacionales y nacionales son aquellas que van a supervisar el uso de estas herramientas en organismos animales. Esta presentación de manera general abordará los principales avances de ingeniería genética aplicada en animales, donde las técnicas más empleadas, los casos representativos de éxito y el marco regulatorio vigente culminará al final en una reflexión crítica sobre el papel de esta tecnología y cómo juega actualmente un papel importante en la sociedad actual y futura. Para comenzar, serán los principales avances de ingeniería genética en células animales. En un primer momento tenemos la edición genética por CRISPR-Cas9, cual ha sido una técnica que ha sonado mucho en los últimos años. Ese tipo de técnica permite la modificación genética en animales, permitiendo ediciones precisas y eficientes, trabajando como si fuera un tipo de tijeras genéticas. Se ha utilizado para crear animales resistentes a enfermedades, mejorar productos de origen animal y desarrollar modelos para estudiar enfermedades humanas. Asimismo, por ejemplo, tenemos el desarrollo de animales resistentes a enfermedades, donde investigadores han creado, por ejemplo, en este caso, cerdos resistentes al síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que por sus siglas PRRS, mediante la eliminación, en este caso, de un dominio SRCR5 dentro del gen CD163, sin afectar otras funciones biológicas. Y tú me preguntarás, ¿qué es este gen? Este gen, por ejemplo, es el que va a codificar un receptor de la superficie celular llamado CD163, que se encuentra principalmente en monocitos y macrófagos. Este es un receptor que sirve a su vez como un receptor scavenger que juega un papel importante en la eliminación, en este caso, de hemoglobina del complejo de heptaglobina y homoglobina, contribuyendo en este caso a la respuesta antiinflamatoria y la homeostasis del hierro. Otro caso, por ejemplo, es en los modelos animales para enfermedades humanas, donde se han desarrollado ratones humanizados mediante la adición de genes humanos, donde esto va a permitir estudiar la respuesta inmunológica a enfermedades específicas en un entorno más realista, donde se controla el espacio en el que crece el ratón y las condiciones en las que éste se va a presentar o cómo éste va a ser infectado. A continuación pasaremos con la parte de la regulación sobre el uso de células y animales en ingeniería genética. Principalmente pues tenemos que partir de la legislación mexicana, las normas oficiales mexicanas que son las NOM, donde por ejemplo en México podemos encontrar que la regulación de organismos genéticamente modificados, o GM por sus siglas, está establecida por diversas NOM, dentro de las que se destacan principalmente son la NOM 056, que establece los requisitos de la liberación al ambiente, en este caso de organismos genéticamente modificados, mientras que la NOM 059 enlista, en este caso, especies en riesgo y la protección que éstas deben de tener en caso de que vayan a ser extintas. Por otro lado, por ejemplo, tenemos las ISO que van a ser relevantes para este caso, que estas son a nivel internacional, son normas internacionales, y por ejemplo tenemos la ISO 23000, que proporciona directrices para la evaluación de riesgos de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente. Además, por ejemplo, la ISO 10000
que se refiere a la evaluación biológica de dispositivos médicos, en este caso relevantes, cuando utilizan animales modificados genéticamente en pruebas biomédicas. Respecto a la Unión Europea, también tenemos nuestros casos. Por ejemplo, está esta autoridad que es la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la cual, por ejemplo, es como su contraparte de la FDA, que exige en este caso la evaluación de riesgos para animales modificados genéticamente, antes en este caso de su comercialización. Hasta la fecha no se han autorizado o no se tiene un listado de alimentos o en este caso derivados de animales modificados genéticamente que hayan sido aceptados. Actualmente no hay una autorización. Otro caso, por ejemplo, es el de Estados Unidos y Canadá, donde tenemos el caso del salmón Aqua Advantage, que al ser modificado genéticamente permite su crecimiento de una manera más rápida y su consumo fue aprobado, en este caso por Estados Unidos en el 2015 y Canadá en el 2016, bajo estrictas condiciones para prevenir en este caso su liberación al medio ambiente, como requisito en este caso del etiquetado que tiene que ser claro y tiene que especificar que es un organismo genéticamente modificado. En este caso es un caso particular que ronda en este caso a la acuicultura, que enfrenta desafíos, por este caso por el lento crecimiento del salmón o en este caso de la especie, por ejemplo el Norman Salmon, que es el que veríamos en la parte de abajo de la imagen, que requiere recursos intensivos. En este caso la solución genética que propuso esta empresa fue introducir un gen de hormona de crecimiento del salmón, otra especie, la especie Chinook, controlado por ser un promotor del pez del océano Ártico. Esto permite que el crecimiento sea continuo, incluso en climas fríos. El resultado de esto es que el salmón alcanza tamaños comerciales entre 16 y los 18 meses, en lugar de los 30 meses de lo que alcanzaría lo que sería la especie original. En su estado regulatorio, pues ya, como ya se dijo, es que en Estados Unidos se aprobó en el 2015, Canadá en el 2016, aunque aún enfrenta en ese caso la oposición social en algunos mercados, debido a la resistencia que tienen socialmente el escuchar que es una especie genéticamente modificada. La controversia que se tiene es más que nada por los riesgos al impacto ambiental de qué pasaría si uno de esos salmones genéticamente modificados escapara al ambiente y cuál sería su costo medioambiental. Por eso es que se busca que se críen en lugares controlados y aunque también las hembras son las únicas que son estériles y esas se crean en espacios cerrados, es como se tiene que tener bajo supervisión. Otro caso, por ejemplo, al que vamos a pasar son las técnicas más utilizadas en ingeniería genética animal. Por ejemplo, ahora sí, ya adentrándonos un poco más en la técnica de CRISPR-Cas9, que es una herramienta de edición genética que actúa, por ejemplo, como las tijeras moleculares o tijeras, como les estaba diciendo hace rato, es que permite cortar el ADN en lugares específicos del genoma. Se basa en un único sistema inmunológico bacteriano adaptativo que puede ser reprogramado para dirigirse a casi cualquier secuencia de ADN. Ciertos factores se deben de considerar, por ejemplo, la secuencia PAM o cuáles son las bases de nucleótidos que siguen y muchas condiciones. Dentro de sus aplicaciones más comerciales o que se han revelado actualmente, por ejemplo, la creación de animales transgénicos con genes específicos, eliminación de genes causantes de enfermedades, investigación biomédica para generar modelos animales con enfermedades humanas, y el caso, por ejemplo, del que les hablaba anteriormente, es el de los cerdos resistentes a la PRRS, donde se eliminó una sección, en este caso del gen CD163, para evitar la entrada de un virus. Otra técnica, por ejemplo, es la microinyección pronuclear. Esta consiste en una inyección directa al ADN recombinante en uno de los pronúcleos del cigoto o del óvulo fecundado, lo cual puede resultar en la integración aleatoria, en este caso de un gen exógeno en el genoma. Dentro de las ventajas que presenta es que es una técnica directa y relativamente simple. Se puede aplicar a una variedad de especies, ya sea ratones, vacas, cerdos, ovejas. Y algunas limitaciones sería su baja eficiencia en la integración genética entre el 1 y el 4%, lo cual es una de las razones que lo mantiene como una técnica que todavía está en estudio y que se puede mejorar. Además de su integración aleatoria que puede alterar genes esenciales. Un ejemplo de esto, y a lo que se ha usado, por ejemplo, es la producción en ovejas transgénicas que expresan proteínas humanas a través de su leche, donde se busca modificar a la oveja desde su proceso de formación, para que al final, ya cuando esté en su etapa reproductiva y que produzca leche, sea capaz de producir ese tipo de proteínas que nos sirvan a nosotros como
humanos. Otro caso, por ejemplo, puede ser la modificación de células madre embrionarias, en la cual se busca introducir genes modificados de células madre embrionarias in vitro. Posteriormente, estas células se incorporan a un embrión temprano que puede desarrollarse en un animal quimérico, por ejemplo, con un cruzamiento sucesivo que puede obtener una línea completamente transgénica. Sus aplicaciones, por ejemplo, ha sido la creación de animales con mutaciones específicas como los ratones knock-in o knockout. Por ejemplo, también está la investigación en el desarrollo embrionario en enfermedades genéticas. Sus ventajas es que te da una alta precisión genética, permite la selección, en este caso también, de células exitosamente modificadas antes de la implantación. Y su ejemplo, como les decía, es por ejemplo el de los ratones knockout, utilizados para investigar enfermedades como puede ser el Alzheimer o la fibrosis quística. Otro caso, por ejemplo, es la transferencia nuclear de células somáticas o la clonación. Aquí en un momento vamos a llegar a Dolly. Este proceso de clonación es donde un núcleo en una célula somática adulta se transfiere a un óvulo sin núcleo. En este caso, luego el embrión se desarrolla hasta un estado viable para ser implantado, en este caso, a una madre sustituta. Sus aplicaciones, por ejemplo, es en la clonación de animales, en la producción de animales genéticamente idénticos con modificaciones específicas, asimismo en la conservación de especies en peligro de extinción, o al menos es el giro que se le ha buscado dar. Ejemplo de ello, como les decía, la oveja Dolly, cuál es el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Ahora, respecto a los casos representativos de éxito, tenemos los siguientes. Últimamente ha sonado mucho la noticia de este bebé que fue tratado con CRISPR-Cas. En este caso, el bebé padecía de una deficiencia en este caso, de carbamoil fosfato sintetasa, el cual se buscó un tratamiento en el que fuera tratado de manera exitosa mediante terapia génica basada en CRISPR. En este caso, corrigiendo la modificación genética desde el hígado mediante nanopartículas de grasa. El caso clínico se presentó de un bebé que fue diagnosticado con una deficiencia, en este caso de ese tipo de sintetasa, un tipo de enfermedad rara en el ciclo de la urea, lo cual lo estaba llenando en este caso de amonio. Al momento de ser tratado con nanopartículas lipídicas que transportaban CRISPR-Cas para editar su genoma en las células hepáticas, se obtuvo que los niveles de amoníaco se lograron estabilizar y el hígado comenzó a funcionar con normalidad. En este caso, sí, signos de rechazo y las mutaciones estaban fuera del objetivo, no eran una de las condiciones. Dentro de sus implicaciones que esto tiene es que fue la primera intervención genética curativa de aplicación directa de CRISPR in vivo en humano recién nacido, debido a que el bebé no le daban altas esperanzas de vida. Y finalmente los riesgos que esto presenta es nada más ¿deberíamos editar genomas en etapas tempranas o en etapas de apenas nacimiento, ya sea neonatal o perinatal? Y además, ¿qué pasan los efectos a largo plazo? ¿Esto va a tener alguna interacción? Son como preguntas que todavía se siguen haciendo, pero que al menos de momento ayuda a salvar la vida de un niño. Otro caso, por ejemplo, es el del ratón con pelo de mamut, el cual así fue una noticia hace no mucho, donde investigadores crearon un ratón con características del mamut lanudo, utilizando en este caso técnicas de edición genética, marcando el avance hacia la desextinción de especies. Este fue un estudio realizado por Harvard y un proyecto de revivir y restaurar, donde usaron el CRISPR para insertar genes de mamut lanudo. En este caso se extrajeron de restos de mamut congelado en el genoma, en este caso de un elefante asiático, fue donde se buscó extraerlos. A partir de ello, estos genes se relacionaron con el pelo largo, la adaptación al frío, el metabolismo de grasa, la producción de hemoglobina, su adaptabilidad también a bajas temperaturas, lo que cambió ciertas de las propiedades o características de la especie. Su objetivo principal era restaurar funciones del mamut en elefantes y reintroducir especies adaptadas al permafrost para combatir en este caso el cambio climático, en este caso buscando la regeneración de las tundras. En su estado actual es que los ratones con este tipo de características genéticas parciales a mamut o parecidas a mamut han sido creados como un paso previo a estudios que buscan recrear o desextinguir una especie como lo es el mamut lanudo, en camino hacia embriones, en este caso de elefante, con modificaciones múltiples. El debate ético que se ha presentado es nada más el desextinguir especies es éticamente justificable. ¿Somos capaces de justificar la razón para hacer este tipo de estudios? Y asimismo es,
se están respetando los derechos de estos animales que al final de cuentas están siendo creados bajo un estudio, pero ya es una especie completamente diferente a la que ellos eran. Asimismo, por ejemplo, tenemos el caso de los cerdos, donde ya si nos adentramos un poco más y es el que más he venido trabajando casi desde el inicio de la presentación, es que los cerdos resistentes a la PRRS, mediante edición genética se desarrollaron este tipo de cerdos que tuvieran este tipo de resistencia, que es un tipo de enfermedad viral que afecta gravemente a la industria porcina. La PRRS es una de las enfermedades virales más devastadoras de la industria porcina. Provoca abortos, debilidad de lechones y grandes pérdidas económicas. Las aplicaciones genéticas en este caso fueron por parte de investigadores en Roslin Institute en Escocia, donde utilizaron CRISPR-Cas9 para editar el gen CD163, que codifica una proteína utilizada por el virus para ingresar a las células del cerdo. En este caso, al eliminar un solo dominio del gen, lograron impedir, en este caso, la entrada del virus que afecta otras funciones celulares. Los resultados fue que los cerdos modificados eran completamente resistentes a la PRRS y mantenían una salud reproductiva y crecimiento normal. Sus implicaciones es que la reducción del uso de antibióticos mejora el bienestar animal, aunque todavía está en evaluación para muchos países debido a que al final de cuentas es un organismo genéticamente modificado. Y por ejemplo, otro caso es el de los mosquitos modificados para control de enfermedades, donde la técnica, en este caso de macho tóxico, modifica genéticamente a los mosquitos machos para introducir proteínas venenosas en su semen, reduciendo la esperanza de vida de las hembras y su capacidad de transmitir enfermedades, ya sea el dengue o el Zika, lo cual permite reducir, en este caso, poblaciones de mosquito que transmiten enfermedades como dengue, Zika y chikungunya. La técnica que se ha usado es por parte de la empresa Oxitec, que desarrolló mosquitos macho modificados para transmitir genes letales en la descendencia o que producen una proteína tóxica en el semen, macho tóxico, de ahí es donde nace el término, acortando la vida útil de las hembras y reduciendo su capacidad de reproducirse. Su resultado hasta el momento fue que en Brasil las pruebas piloto reducieron la población local de cierto tipo de mosquito, el cual no puedo mencionar, pero ahí está el nombre, y es más de un 90% en un año. Sus ventajas ha sido la alternativa de usos diferentes a insecticidas, una solución biológica autosostenible, y asimismo la preocupación que ha generado es cuáles van a ser esos posibles efectos ecológicos imprevistos si los mosquitos modifican o afectan otras especies o estos llegaran a mutar. Con todo esto llego al final de mi presentación, donde la ingeniería genética animal ofrece oportunidades significativas para la medicina, agricultura y conservación de especies. Sin embargo, es esencial establecer regulaciones claras y éticas que guíen su aplicación garantizando el bienestar animal y seguridad ambiental. La colaboración entre científicos, legisladores y sociedad es fundamental para aprovechar los beneficios de esta tecnología de manera responsable. A continuación muestro mis referencias y eso sería todo por mi parte.